Contrapunto Primera Emisión. Contrapunto Primera Emisión. Bueno, materia para dialogar con el doctor Jorge Benavides. Él es constitucionalista, docente también. Los saludamos, le agradecemos por estar con nosotros aquí en Huancavelica 830M. Primero le consulto cómo está el clima en la ciudad capital de todos los ecuatorianos y luego pues coméntenos un poco de forma general, concreta vamos a hacer en esto. ¿Cuáles son las preguntas, doctor Benavides, que tienen que necesariamente tratarse vía Constitución? Me refiero que tienen que reformarse la Constitución y cómo hacerlo. Bienvenido. Buenos días, Clever. Muchas gracias por la invitación. Acá por Quito un poco nublado, pero supongo que al transcurso del día se irá abriendo ya la mañana y mejorando el clima, abriéndose el cielo. Bueno, las 5 primeras preguntas básicamente son las relacionadas al tema de modificaciones a la Constitución, en donde está precisamente el tema de la muerte política, el tema de la impedimento de la postulación sin límite, el tema del Consejo de Participación, el tema de la imprescriptibilidad de la acción y del ejercicio de la acción penal en el tema de la violación o al abuso sexual infantil, y el tema de la prohibición de la minería metálica en centros urbanos. Esencialmente esas 5 preguntas, una vez que el pueblo ecuatoriano se ha pronunciado favorablemente por medio de una mayoría absoluta, suponen cambios inmediatos a la Constitución. Ahora bien, lo que resta es que la Asamblea, por medio de modificaciones a otro tipo de normativa de carácter legal, procese esos cambios, ya que son modificaciones, por ejemplo, al Código Integral Penal, a la Ley de Minería, al Código de la Democracia, algunas otras leyes como la Ley de Servicio Público. En ese orden, entonces, son 5 estas preguntas. ¿Y las 2 restantes? Las 2 restantes son forma de plebiscito, es decir, que no se incorporan de manera inmediata luego del pronunciamiento ciudadano, pero sí implican un mandato hacia la legislatura para que, por ejemplo, se aumente la zona intangible del tema de Estados Unidos y que se derogue la ley de plusvalía. Que se derogue la ley de plusvalía. Si bien esto lo pueden hacer por un solo artículo inmediatamente los asambleístas, pero digamos que tiene ese pronunciamiento popular detrás, que es un mandato y una obligación que deberá procesar la legislatura, con la aprobación de un solo artículo por el medio de que se deroga esta ley. Si he entendido un poco, doctor Benavides, hablo de la ley de plusvalía. Automáticamente con el resultado de ayer ya deja de existir. Ahora, ¿esto va directamente al registro oficial o tiene que procesarse en la Asamblea Nacional, doctor? Tiene que procesarse en la Asamblea Nacional. Lo que existe es un pronunciamiento favorable por parte del pueblo ecuatoriano y ese mandato obligatorio tiene que ser procesado por parte de la Asamblea Nacional con la finalidad de que se derogue. ¿Cuál es el procedimiento? Aprobar un solo artículo en el que se diga se deroga la ley de plusvalía. No entra de inmediato porque no es un referéndum, es un plebiscito. Es un mandato obligatorio que da los ciudadanos para que la Asamblea derogue esa ley por medio de la expedición de un solo artículo de una ley derogatoria de la ley de plusvalía, y así dejaría de tener efectos y generar consecuencias jurídicas. En el momento 7:10, en el momento que se deroga, queda la ley anterior y la función ejecutiva deberá necesariamente enviar un nuevo proyecto de ley para mejorar la existente, ¿o qué? No, el momento que se deroga simplemente deja de tener efectos. Y claro, el Ejecutivo, de que es necesario, podrá enviar otro proyecto de ley para regular algunos aspectos que no estén contemplados en anteriores normativas. Pero como tal, esta ley deja de tener efectos. Pero queda la anterior, doctor Benavides. Podrá decir ese momento la legislatura que se deja sin efecto esta y que para ciertas cuestiones jurídicas se tome en cuenta la normativa anterior. Pero no creo que vaya de forma inmediata el presidente a enviar otro proyecto de ley para
para crear otra ley en ese sentido. Bueno, porque le hacía esta consulta, ayer conversábamos con el presidente nacional de los constructores, el señor ingeniero Enrique Pita, y él dijo que en 15 días debería el Ejecutivo enviar un nuevo proyecto de ley mejorando el anterior, haciendo ciertos ajustes. Por esa es la consulta del doctor Benavides. O sea, es que lo que se tiene que ver es en los anexos, pero yo no me acuerdo claramente que en los anexos haya establecido un plazo fatal para que se envíe el proyecto de ley correspondiente. Porque, por ejemplo, en el caso de la pregunta número 3 del referéndum del Consejo de Participación, sí señala de modo explícito el anexo que dentro de los 30 días el presidente de la República tendrá que enviar un proyecto de ley reformatorio a la ley del Consejo de Participación Ciudadana, el cual deberá ser tramitado dentro de los 60 días por parte de la Asamblea. Es decir, en ese caso, de modo específico, explícito, establece lo que debe hacer la legislatura a partir de lo que el presidente de la República envíe el proyecto de ley. En el caso, digamos, de la pregunta 3 del Consejo de Participación. Y 13 minutos en Huancavelica, dialogando con el doctor Jorge Benavides Ordóñez, constitucionalista. Usted, mi estimado Lenín Artieda. Gracias, economista. Doctor Benavides, muy buenos días. ¿Cuáles son las lecciones que nos deja todo este proceso que tuvo pues su culminación durante la jornada de ayer con la ciudadanía acudiendo a las urnas, y cómo podríamos también ir analizando algunos de los resultados en donde vemos que la provincia de Manabí, con la experiencia post-terremoto, le da la espalda al gobierno en 3 temas sensibles, sin embargo otras zonas que eran bastiones del correísmo deciden cerrar la puerta, virar la página a ese capítulo de su historia. Buen día, doctor. Buenos días, Lenin. Ciertamente habría algunas lecturas de lo que ocurrió el día y la tarde de ayer. Entre otras cosas, de carácter jurídico, diríamos que mientras no aprendamos a respetar la Constitución, y aunque este suena muy abstracto, al final una Constitución no es más que un marco de convivencia entre todas las fuerzas políticas, los ciudadanos, los empresarios, las mujeres, los sindicatos, en fin, la sociedad en su conjunto se organiza para vivir en paz. Mientras no aprendamos a respetar y a procesar los distintos conflictos constitucionales a través de la Constitución, nos veremos abocados a un sinnúmero de modificaciones, de enmiendas, de reformas a la Constitución. Doctor Benavides, discúlpeme un minutito, pero es que me acabo de acordar de algo. Usted debe recordar pues los tiempos del Congreso Nacional, cuando para modificar la Constitución existían un sinnúmero de candados y se decía en aquella época que justamente lo que se trataba de evitar era lo que está ocurriendo ahora, que a través de enmiendas o de la propuesta de una consulta, de cualquier cosa pues se la empiece a manipular, a mutilar, a reformar, a enmendar, póngale usted el adjetivo que prefiera. No es una constitución muy, no sé, abierta, muy susceptible a estas modificaciones, y entonces viene mañana cualquiera y con una mayoría legislativa o a través de una convocatoria, el presidente tiene todas las potestades para hacerlo, plantear reformas y reformas y reformas, esto sumado a lo que usted indicaba, pues de la necesidad de respetarla, pero habría quizás que blindar de mejor manera la Constitución que tenemos, o lo que necesitamos es educación solamente, doctor Benavides. Ciertamente lo que usted señala es un punto muy importante. Ya la Constitución de 1998 establecía unos procedimientos para que sea modificada la Constitución. Inclusive la Constitución de 2008 desarrolla aún más dichos procedimientos, dificultando que las modificaciones de la Constitución puedan operar por simples mayorías legislativas. Esto es, poniéndolo sencillo para que la ciudadanía nos entienda, grados de rigidez de la Constitución, es decir, que modificar la Constitución siempre requiere de unos procesos más complejos que modificar la ley, precisamente para preservar aquellos contenidos que son importantes para cualquier comunidad política. La Constitución actual establece varios grados de rigidez, en donde la enmienda, digamos, es el procedimiento más sencillo, luego tiene un procedimiento más agravado, que es la reforma, y por último tiene el procedimiento más complejo de todos, que es la Asamblea Constituyente. Probablemente el problema surge a partir de que la Corte Constitucional, siendo el órgano encargado de respetar
que los procedimientos de reforma a la Constitución sean aquellos que están establecidos en la Constitución y la ley cuando, por ejemplo, hace uso de esa iniciativa, o bien el presidente, la Asamblea Nacional o los ciudadanos. En esta ocasión no se pronunció. Y como no se pronunció, se entiende que existe un dictamen favorable, pero no operó aquel control que siempre es necesario en cualquier régimen de derecho, en el sentido de que las preguntas sean conformes a la Constitución, que se garantice la libertad del elector. Pero bueno, más allá de eso, el tema jurídico ha sido superado en el sentido de que una vez que existió dictamen favorable, se entendía que las preguntas eran constitucionales y se abrió el paso ya de socialización de los contenidos y el tiempo empezó a correr. Ahora, las reflexiones de carácter político, una vez que las 7 preguntas han sido respondidas favorablemente, puede ser por un lado que nos puede señalar que todavía, digamos, ciertos sectores favorables a la posición fuerte, diríamos, del anterior régimen, más bien alineados a los planteamientos de su momento del expresidente Correa, tienen todavía fuerza. Tener un 40% de respaldo de votos supone algún respaldo todavía relacionado a las tesis de las personas que defendían el no. Y por otro lado, que en la provincia de Manabí no haya tenido mucha fuerza, él sí puede dar cuenta de que tal vez este manejo de la crisis y los recursos que se estaban haciendo precisamente para la reconstrucción no fue lo más adecuado. Porque los instrumentos de democracia directa, como las consultas populares, ya sea en su modalidad de referéndum o plebiscito, se quiera o no, van ligadas a la popularidad del mandatario en ejercicio de sus funciones. La gente muchas de las veces no acude tanto porque son temas complejos, son temas abigarrados, tal vez son muy largos, a conocer per se los contenidos de lo que supongan las consultas y finalmente suponen un voto de confianza hacia el gobernante en ejercicio de funciones. Una última consulta de mi parte antes de darle paso a Patricia Ruiz, doctor Benavides. Estamos en diálogo con el doctor Jorge Benavides Ordóñez, constitucionalista, docente además. Doctor, escuchamos por parte de los seguidores de Rafael Correa, y ayer en la noche lo escuchábamos con mucha frecuencia decir, ya nos veremos ante los organismos internacionales. ¿Qué probabilidad de éxito tienen eventuales demandas ante los organismos internacionales? Claro, ellos van a reclamar la constitucionalidad de la consulta, pero es complicado, ¿no?, que un organismo pues se vaya a ir en contra de un pronunciamiento popular mayoritario como el que se ha dado el día de ayer. ¿Usted le ve futuro a aquello? Muy complejo. Si bien ellos tienen la posibilidad y el derecho de reclamar ante instancias internacionales, supongo que querrán alegar que no se respetó el debido proceso para la convocatoria de una consulta popular, es decir, que no fue convocada contando con el dictamen previo de admisibilidad por parte de la Corte. Pero ese argumento se desvanecería de manera inmediata si se acude a la normativa ecuatoriana que en la ley orgánica, en el artículo tan mentado en todos estos últimos tiempos, 105, señalaba que si la Corte no se pronunciaba en el término de 20 días, se presume la existencia de un dictamen favorable. En ese sentido, yo no sé qué pueden querer alegar, y las instancias internacionales, si bien podrían analizar el reclamo que se presente, yo no le veo mayores posibilidades y fuerzas relacionadas a este tipo de reclamo. Sí me llama más la atención de posibles reclamos en cuanto a los actuales miembros del Consejo de Participación que puedan ser, que ya son cesados una vez que el pronunciamiento popular ha sido favorable, en el sentido de que los anexos de la pregunta 3 señalan que una vez que los resultados sean favorables, dejan de tener, ellos salen y luego, este Consejo Transitorio podrá evaluar a las próximas autoridades de control. Aunque bien se establece que se señalará una normativa para respetar el debido proceso, el mecanismo para sacar a los actuales miembros de los organismos de control es el juicio político, como prevé la propia Constitución. Ahora, lo que me llama la atención, pero favorablemente, es que de parte del lado gubernamental se ha señalado que de tener favorables, de tener informes que sean contrarios a la gestión y a la evaluación de los actuales miembros de los organismos de control, no sería inmediatamente sacados por parte del Consejo Transitorio, sino que enviarían estas evaluaciones hacia la legislatura para que ella por medio de juicio político lo saque. No digo de los actuales miembros del Consejo de Participación, sino que de las autoridades de control evaluadas.
porque siempre se tiene que preservar el debido proceso. Y si alguno de estos entendería, de estas autoridades, que se ha violentado su debido proceso, tendría, digamos, un derecho violentado por el cual podrían acudir a las instancias internacionales que usted señalaba, Len. 7:21 en Huancavilca 830M, dialogando con el doctor Jorge Benavides Ordóñez, constitucionalista del Ecuador. Usted, Pati. Rápidamente, gracias, economista. Doctor Benavides, en cuanto a los resultados de esta consulta popular, ya tuvimos el pronunciamiento, ya un 94% de los comicios ya escrutados. ¿A quién le trasladamos esta consulta? ¿Al legislativo? ¿A quién le trasladamos? Buenos días, Patricia. Ciertamente, una vez que los resultados han sido favorables, en el caso de las preguntas de referéndum, las 5 primeras suponen modificaciones inmediatas a la Constitución, pero también se envía a la legislatura porque de aquí en adelante la Asamblea tiene la obligación, por ejemplo, de adecuar alguna normativa inferior. Relacionado, por ejemplo, a la pregunta número 1, esto que se denomina la muerte civil y política, se tienen que hacer algunas modificaciones al Código Integral Penal, se tienen que hacer algunas modificaciones a la Ley de Servicio Público. Por otro lado, con el tema de la pregunta del Consejo de Participación, la número 3, entre otras cosas, se tiene que aparte hacer unas reformas al Código de la Democracia en cuanto se señala que los primeros miembros del Consejo de Participación, luego de este proceso de consulta popular, serán electos por voto popular. Por eso incluso es que en esos anexos se establece que el presidente en 30 días enviará un proyecto de ley para modificar la ley del Consejo de Participación Ciudadana y será la Asamblea la que tenga que tramitarlos en el plazo de 60 días. En la noche de ayer, se estaba escuchando a las autoridades y señalaban que el calendario electoral para la elección de los miembros de los regímenes seccionales autónomos, alcaldías, prefecturas, regímenes seccionales, sería la elección en marzo del próximo año. Entonces, supongo que el trámite que utilizará la legislatura para procesar todas estas modificaciones al Código de la Democracia, que hablan de que serán electos los consejeros de participación por voto popular, lo harán en el transcurso de este mes. Caso contrario, se ven ante una imposibilidad de modificar leyes electorales un año antes de las elecciones, como determina la Constitución. Es verdad que estos resultados lo ponen al presidente de la República con mejores capacidades para negociar dentro del legislativo, pero ¿qué pasa si la Asamblea bloquea las iniciativas de este gobierno? ¿Quizás se podría dar esa famosa muerte cruzada? La muerte cruzada o la disolución anticipada de la Asamblea es una facultad que tiene el presidente de la República, pero hay que tomar en cuenta que los cambios legales no precisan de una mayoría muy amplia, es decir, se precisa de una mayoría absoluta, no de una mayoría calificada, que eso es muy difícil obtener, que son 92 votos. Una mayoría absoluta es la mitad más uno de los integrantes de la Asamblea Nacional. Y parecería que por el grupo que actualmente apoya del ex Alianza País al presidente de la República, más las fuerzas políticas que están apoyándole, que por ejemplo participaron cuando se designó a la vicepresidenta, mantendrían unidad y con esa misma mayoría, sin problemas, se pueden aprobar todas las leyes que requiere la implementación de los cambios a la Constitución. 7:25 de la mañana. Ahora, esta pregunta muy general, doctor Benavides. Para usted, con su experiencia, conocimiento, ¿esta consulta alcanza para resolver los problemas estructurales de carácter jurídico, legal, especialmente, y que tiene que ver directamente con la Carta Magna? No son suficientes, pero creo que da buenas luces de retomar, por ejemplo, lo que se habla del espíritu primigenio, de la voluntad originaria que tuvo en su momento el constituyente ecuatoriano, como fue que cualquier autoridad de elección popular sea reelecta solo por una ocasión, sea consecutiva o no. Y por otra parte, tomar cuentas de manera directa por parte de los ciudadanos de un órgano que fue muy discutido desde su implementación, como fue esta función de transparencia y control social, cuya cabeza es el Consejo de Participación, un órgano que lamentablemente no ha promovido ni la participación ciudadana, no ha ayudado en el combate a la corrupción, y estamos observando cómo incluso en la designación de las principales autoridades de control no ha cumplido, no ha estado a la altura de su misión institucional.
En ese sentido, esas dos preguntas son las más importantes de cara a poder replantear de cierta manera el escenario jurídico y político para tratar de reinstitucionalizar en alguna medida las cosas que no han venido funcionando bien ya a lo largo de 9 años que ha estado en vigor la Constitución. ¿Ve un probable llamado a una constituyente en el mediano plazo? Sí, ciertamente, Clever, sí, porque en Ecuador la crítica principal suele ser, bueno, ya hemos tenido 20 constituciones, una no entró en vigor, ¿para qué nos va a ayudar otra constitución más? Supongo que mientras los ecuatorianos no aprendamos a vivir respetando lo que dicen las normas, más allá de nuestras ideologías políticas, distintos intereses, preferencias y todo eso, si no hacemos nuestra la Constitución, me temo que tarde o temprano nos veremos abocados a un nuevo proceso de reforma constitucional o un cambio incluso de Constitución. Países de la región, por ejemplo, siempre se señala Colombia. Colombia, la Constitución de 1991 vino a sustituir una Constitución otorgada en el siglo XIX. Los argentinos, igual con su reforma de 1994, vinieron a cambiar una Constitución dada en el siglo XIX. En eso los ecuatorianos no somos mejores ni peores, pero tenemos una experiencia larga en que cualquier conflicto político finalmente es solucionado con la adopción de una nueva Constitución. ¿Hasta cuándo tener procesos constituyentes? ¿Hasta cuándo aprobar nuevas constituciones? Hasta que aprendamos a vivir respetando lo que digan las normas, me temo que nos veremos abocados a estas modificaciones fuertes de la Constitución. Yo entiendo que el poder siempre podrá rebasar las expectativas de lo que dice el marco jurídico, pero precisamente en eso los actores políticos y la ciudadanía en general debe tratar de adecuar sus comportamientos a lo que diga una norma que previamente fue acordada por todos. Esa expectativa viene desde hace mucho tiempo y siempre la organización política o las organizaciones políticas que logran establecer la Constitución a la medida de sus proyectos dicen, bueno, ahora sí, esto es lo mejor, hemos alcanzado la madurez, pero después de un tiempo ellos mismos se terminan cansando de lo que aprobaron en inicio y comienza esta fiebre de reformas. Doctor Benavides, ¿cuál es el elemento, más allá de la falta de respeto, cuál es el elemento fundamental para que no tengamos una estabilidad constitucional, por llamarlo de alguna manera? Entre otras cosas llama la atención, por ejemplo, que la Constitución actual, si recordamos todos, fue aprobada por referéndum popular, cerca del 64% de los votos válidos. Eso daría una pista para señalar que los ciudadanos en su momento se sintieron conformes a lo que decía ese texto constitucional y en esa medida, por haber sido aprobado, adhieran a los valores, principios, a las instituciones, a la forma de organización política. Sin embargo, como usted lo señala, Lenin, luego los actores políticos que no han estado conformes con algún tema de la Constitución han procedido a modificarla sin que se respeten los procesos. Ahora, el poder político siempre va a tratar de acrecentar su influencia, su poder dentro de la sociedad, así que no debería llamarnos la atención que ciertos actores políticos, una vez que están en el ejercicio de funciones, traten de modificar la Constitución evadiendo determinados procedimientos. Por eso es que es fundamental para que se respeten esos procedimientos, aparte por supuesto de una idea general de educación a nivel de toda la sociedad, de que la Constitución importa porque ahí están nuestros derechos, nuestras garantías, es que exista un tribunal o corte constitucional que sea independiente y que actúe de manera efectiva como guardián de los procesos de modificación de la Constitución. Las últimas modificaciones que tuvo la Constitución, la de 2011, la de 2014 y la de este año 2018, que fue de iniciativa del 2017, la Corte Constitucional no estuvo a la altura de su misión. Emitió en los dos primeros casos unos dictámenes bastante discutibles respecto a los límites propios de la enmienda y en esta última ocasión ni siquiera se pronunció. Entonces, una parte para llegar a tener cierta estabilidad puede ser que luego de ese Consejo Transitorio, porque este año también se eligen a nuevos miembros de la Corte Constitucional, es que se lleven los concursos de la manera más transparente en donde los mejores ciudadanos puedan llegar a este organismo. Tratar de darle algo de respetabilidad, que sea una Corte Constitucional presentable, la verdad, que los méritos sean por las publicaciones, por los conocimientos, por
por los años de docencia y no simplemente por simpatizar o por ser compadre o comadre de algún político de turno, ¿no? Muy amable, doctor Benavides, como siempre, para los oyentes de Huancavilca 830M, sus comentarios, su opinión de carácter constitucional valedera. Que le vaya muy bien, que tenga una buena semana. Muchas gracias por la invitación, buen día. Huancavilca, la H grande de la información.